Bueno, creo que lo primero me gustaría felicitar a mis jugadores porque creo que hicimos todo, diría que para ganar el partido y no fuimos no pudimos ni conseguir un punto, pero bueno, creo que en todos los escenarios en que se fue planteando el partido, creo que fuimos superiores, tanto en un primer momento en igualdad numérica 11 contra 11, cuando nos meten el gol, creo que en la única ocasión que hacen ellos hubo una falta que toca a Óscar y no hubo nada más, respondimos bien, nos repusimos y luego en superioridad numérica con un equipo pues todos metidos en su área, pues bueno, creo que fuimos merecedores también de por lo menos conseguir un gol. Entonces, bueno, creo que lo primero, felicitar a mis futbolistas y después, pues bueno, como fin de la primera vuelta, pues valorar los puntos que tiene el equipo en una liga muy complicada, sabiendo cuál es nuestro objetivo y sobre todo, bueno, pues eso, tenemos 25 puntos, pero que el equipo está compitiendo siempre, ¿no? Creo que podríamos tener alguno más, pero bueno, valoramos lo que tenemos y sobre todo el cómo está compitiendo el equipo. Hoy, ya lo he dicho también Angulo, las segundas jugadas han sido vuestras, el equipo ha respondido muy bien, como tú dices, ha faltado el gol. Sí, bueno, es lo más complicado, al final pues ellos con muy poco, bueno, yo creo que es casi el equipo que menos peligro nos generó y sabemos lo que teníamos enfrente. Hay futbolistas que pronto van a estar jugando en fútbol profesional seguro y bueno, creo que, como decía antes, que hicimos todo para poder sacar algo positivo, ¿no? Bueno, y ahora ya pensando un poco en la peña deportiva, ¿no? El próximo domingo, el derbi. Bueno, pues sí, ahora pues bueno, seguir compitiendo como lo estamos haciendo y a ver si somos capaces de encontrar el gol, que es algo que en estas últimas jornadas nos está costando. Bueno, tenemos que seguir, ¿no? Y luego de la parte de enfermería, hoy la noticia positiva es la vuelta de Jaime Las Marinas también, que puede jugar, aquí hoy con la afición, y Escoruela, que está lesionado, ¿no? Sí, bueno, lo primero, la vuelta de Jaime, después de meses fuera, es un jugador, bueno, importante, que esté con nosotros, nos aporta mucho, nos da mucha energía y, bueno, estamos contentos de su vuelta. Y después Escoruela, bueno, pues estamos pendientes de pruebas, porque, bueno, tiene ahí el menisco tocado y bueno, tenemos que saber la gravedad y, bueno, para saber un poco el tiempo de baja.